este primer conversatorio iberoamericano de movilidad y de seguridad vial, que por la iniciativa y la inquietud de muchos de los que, bueno, están aquí presentes, pues decidimos iniciar y arrancar este espacio, este conversatorio, como ejercicio especial de reflexión en materia de seguridad vial. Este conversatorio está auspiciado por el Programa Iberoamericano de Seguridad Vial, el OISEVI, en colaboración con FESVial y con el apoyo académico de la Universidad del Valencia. Simplemente como introducción decirles que después del Decenio de Acción por la Seguridad Vial de 2010 a 2020, donde la Organización Mundial de la Salud instó a los países y gobernantes a que realizaran planes y medidas y políticas de seguridad vial, ya que queríamos salvar 5 millones de vidas. Después de esta gran iniciativa y ver que no conseguimos las cifras que los organismos internacionales nos planteaban, nos hemos planteado realizar este observatorio al objeto de reflexionar y hacer un ejercicio crítico sobre este decenio de acción por la seguridad vial en los países latinoamericanos, donde lo que intentamos es dar respuestas a preguntas como ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Cuáles son los retos pendientes? ¿Y desde qué perspectivas deberíamos trabajar en el futuro para no fracasar? A partir de aquí tenemos los siguientes países participantes: Argentina, Bolivia, Costa Rica, España, México, Perú y Colombia. Los panelistas que forman parte de cada uno de estos países tenemos por España, y quien nos inaugurará y nos dará la bienvenida, el doctor y catedrático Luis Montoro González, que es presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial, catedrático de Seguridad Vial y director del grupo de investigación FACTUNLAB en el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia. Don Enrique Medri González, que es expresidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial del Perú. Don Álvaro Gómez, que es secretario técnico del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, OISEVI. El doctor Arturo Cervantes, que es el presidente de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, ANASEVI de México. Doña Corina Pupo, que es secretaria técnica del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, OISEVI. Don Roy Rojas, director de proyectos del Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica, COSEVI. Don Pablo Martínez Cariñano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina. Don Luis Felipe Lota, que es director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia, y don Carlos Bayón López, presidente nacional de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y del Comité Técnico de la Sociedad de Ingenieros y miembro de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, CONASEF. Con todos estos panelistas intentaremos que durante estos días, durante la mañana, tarde de hoy y la de mañana, viernes 30-31, opuestas del mes de agosto, intentaremos, como decíamos, reflexionar y, digamos, intentar hacer un buen ejercicio para entender cómo está la seguridad vial, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y cómo podemos ir mejorando y avanzar hacia las puertas del nuevo decenio en el cual nos encontramos. Haciendo esta pequeña introducción, le voy a ceder la palabra para que nos dé su inauguración y la bienvenida el catedrático, el doctor Luis Montoro González, conocido por todos ustedes. Es una persona que tiene más de 100 libros publicados, más de 100 artículos de investigación en las revistas de alto impacto. Es una persona amante de la seguridad vial, amante de su trabajo, ha representado a diferentes organismos internacionales en la Comisión Europea. Es una persona incansable, pero sobre todo es un buen ser humano, es una buena persona y un buen amigo para trabajar. Entonces, a partir de aquí, pues le cedemos la palabra al doctor Montoro. Puede comenzar. Muchísimas gracias. Gracias por tu presentación, amigo Ignacio. Sí, son muchos años investigando y la investigación conlleva el que tengas que asistir a muchos congresos. Siempre en los congresos uno tiene que utilizar básicamente un lenguaje frío, serio, riguroso, científico. Bueno, hoy me van a permitir que les hable desde una perspectiva, tenía ganas de hacerlo, un poco más filosófica. Quiero en primer lugar, como no,
decirles buenas tardes desde España, buenos días en América, tan lejos en la distancia, es cierto, pero es emocionante decirlo, que tan cercanos en la amistad y sobre todo tan cercanos en la preocupación común por la seguridad vial que todos los que estamos aquí compartimos, y además de una manera voluntaria, porque nadie nos ha obligado, salvo nuestra responsabilidad, a estar aquí en este momento. Quiero empezar conjugando un verbo precioso en el lenguaje castellano, en español, un verbo tan bonito como, yo diría, lamentablemente en los últimos tiempos, tan olvidado, y es el verbo agradecer. Quiero agradecer su presencia en este evento y, por supuesto, y lo digo de verdad, no lo digo como un formulismo, quiero agradecer que se me haya invitado para inaugurar este conversatorio. Inaugurar viene de una costumbre milenaria de la antigua Roma, en la que se pedía precisamente a los augures que un acontecimiento llegara a tener éxito. Bueno, pues este conversatorio seguro que tendrá éxito, yo no tengo ninguna duda, porque cumple, entre otras, en mi opinión, 4 condiciones. En primer lugar, porque pretende un objetivo de interés y de utilidad evidente. En segundo lugar, porque tiene un programa que está muy pensado, muy planificado y muy elaborado. En tercer lugar, porque se ha mencionado, hay aquí presentes instituciones muy relevantes de las que todos, yo especialmente, tenemos mucho que aprender, y por supuesto porque en él intervienen personas que son grandes en lo personal y son especialmente grandes en cuanto a conocimientos y experiencia en el tema de la seguridad vial. Y me van a permitir, creo que es justo, que mencione sus nombres: Álvaro Gómez, Arturo Cervantes, Corina Pupo, Pablo Martínez, Luis Felipe Lota, Carlos Bayón, Ignacio Lijarcio, que aunque sin pelo ahí está, incombustible, trabajando en el tema, Cristina Catalá, Javier Llamazares, y me van a permitir muy especialmente decir que hemos contado con el impulso de 2 personas a las que queremos y debemos mucho, como es Enrique Medri y Roy Rojas. Nos han mentido, como tantas veces, cuando nos han dicho que el tiempo es oro. Eso es absolutamente falso. Yo alguna vez lo he comentado, el tiempo no es oro, el tiempo es vida, el tiempo es la medida de la vida. Bueno, pues todos ellos, todos los que he mencionado y otros soldados desconocidos, voluntariamente han dedicado muchas horas de su vida para preparar, para organizar y para hacer posible este conversatorio. También desde la Universidad de Valencia y desde FESVIAL nos hemos volcado en el evento, y además os añado algo que creo que es relevante. Que siempre nos vais a encontrar dispuestos para potenciar y para promover estos eventos, especialmente con vosotros, con los que estáis en Latinoamérica, porque nos unen muchas cosas que debemos aprovechar, entre otras, un lenguaje común, algo que facilita, evidentemente, la comunicación. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué hacemos todo esto? Bueno, pues porque año tras año tenemos un grave pero prevenible coronavirus, un grave pero prevenible pandemia, que son los accidentes de tráfico. Después del decenio de acción por la seguridad vial, muchos países, Ignacio lo comentaba, no han llegado al objetivo planteado. Esto no debe ser ningún
problema para el desánimo, pero por responsabilidad debemos y por compromiso, puesto que no somos inertes en la historia y sabemos que la historia o la movemos los seres humanos o no la mueve nadie, tal como dice el lema del conversatorio, era necesaria, era importante una reflexión sobre qué hicimos bien, ¿por qué no? ¿Qué hicimos también mal? ¿Cuáles son los retos pendientes? Y desde qué perspectiva tenemos que trabajar en el futuro para no fracasar y mejorar las cifras de los accidentes de tráfico. Porque les digo una cosa, o lo hacemos nosotros y otros cuantos más, o no lo hará nadie. Nos tenemos que movilizar en este sentido. Y en este contexto, yo creo, les he dicho que mi intervención iba a ser más filosófica que científica. En este contexto debemos esforzarnos por activar una nueva forma de relación y de colaboración entre los países iberoamericanos para abordar un problema, que requiere necesariamente un esfuerzo colectivo. Y permítanme que lo diga tan claro como alto. En el futuro debemos actuar, entre otras, con actuaciones que sean más útiles y menos vagas que las que hemos hecho hasta ahora, con actuaciones muy rápidas y muy ágiles en su aplicación, porque el tráfico y la seguridad vial es tremendamente cambiante. Al final piensen que conducimos como vivimos, como somos y como estamos, y esto quiere rapidez y agilidad en las actuaciones. Deben ser actuaciones austeras en lo económico, no estamos para grandes gastos, muy rigurosas y poco improvisadas, respetuosas con las características de cada país, actuaciones que sean realistas y viables en su aplicación, por supuesto, públicas, transparentes y rigurosamente controladas en sus resultados. Hemos de realizar acciones que sean más aplicadas y quizá menos teóricas que algunas que hemos hecho, y sobre todo han de ser actuaciones que tengan fundamento, seriedad técnica y desde luego rigor científico, porque la seguridad vial es un ámbito muy especial del que, fíjense y reflexionemos, depende la vida y la muerte de muchas personas. Nuestro objetivo, entiendo que debe ser intentar conseguir accidentes cero, una tarea que sabemos difícil, casi imposible, pero como dijera Bertrand Russell, para conseguir lo posible hay que intentar una y otra vez lo imposible, y este debería ser nuestro lema. Para acabar, una frase de May Alcott que decía que un buen congreso, en este caso un buen conversatorio, es aquel al que se asiste con expectación y del que se sale con provecho. Espero que cuando hayamos acabado el conversatorio este haya sido el caso, y estoy seguro de que así lo será. Muchas gracias. Gracias, don Luis. Muchísimas gracias, profesor Montoro. Gracias por tus palabras, por Gracias, Luis. la pasión, por el cariño que le pones a las cosas. No sé si Enrique, Álvaro, Arturo, Corina, Roy, Pablo o Luis, Carlos, ¿queréis decir algo al profesor Montoro antes de iniciar con la metodología del conversatorio? Yo diría, Ignacio, que en el tema de la seguridad vial, toda mi generación está montada sobre los hombros de gigantes y el profesor don Luis Montoro es uno de ellos, que con su liderazgo ha inspirado a toda la región y tal vez al mundo a salvar vidas y a avanzar con la ciencia en este.
¿Alguien más tiene alguna palabra? Gracias, profesor. Bueno, sí, hay que saludarlo primero al doctor Luis Montoro. Yo creo que es una eminencia, más decir, el gurú de la seguridad vial a nivel internacional. Sus palabras son muy claras, ¿no? O sea, no es necesariamente tener las herramientas, sino aplicarlas. Y sobre todo, la actitud de persona para poder desarrollar la seguridad vial. Y el objetivo es uno solo, reducir los muertos y los siniestros en las vías. Y eso es lo que apuntamos cada vez que nos reunimos y nos prometemos a nosotros mismos ser mejores, o tal vez tratar de llegar a ser igual que el doctor Luis Montoro, que tiene años disertando la seguridad vial a nivel mundial. Felicitaciones, mi querido Lucho, un abrazo fuerte. Gracias. Doctor Montoro, cuando inicié mis primeros pasos en la seguridad vial, allá por los años 90, lo primero que leí fue a Luis Montoro. Y realmente en aquel momento marcabas ya un derrotero sobre el cual empezabas a interesarnos por la seguridad vial, apasionarnos por la seguridad vial y sobre todo por el rigor de aplicar la evidencia científica en todas las acciones en materia de seguridad vial. Yo creo que tu contribución a esta parte del mundo desde la academia ha sido abundante y agradecemos tu gran aporte, Luisito, y seguimos teniendo un gran amigo en España, de la Universidad de Valencia, y en buena hora que te tenemos tan alegre, tan pochotón, como decimos en Costa Rica. Muchas gracias, Roy. Corina, el micro. Ya, arranquemos, vamos sobre Vamos. Nacho. Corina, sí, no, está hablando Corina, perdón. Corina, no se le oye el micro. Cristina, habla el micro a Corina. No lo puede habilitar. Ahí está, perdón. Ahora, vale. Bueno, solo agradecer, muchísimas gracias Luis Montoro por tus palabras. Me parece que tenemos todos una jerga y un léxico común y muchas ambiciones parecidas en esto de la experiencia de la seguridad vial. Me sentí muy identificada con todo lo que tú piensas y como lo expresas excelentemente. Quería agradecer la invitación a participar de este evento con gente que admiro y respeto mucho por su experiencia, por su compromiso y por su solidaridad en el trabajo por la seguridad vial. Así que bueno, muchas gracias y ojalá todo esto nos sirva para aprender todos de todos y poder poner un granito de arena en esto de la seguridad vial para reducir los siniestros y las víctimas. Okay. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y arrancamos con... Bueno, yo solo quería decir Luis. Muchas gracias por las palabras. Yo creo que estos 2 días van a ser para reflexionar en torno a todo lo que se dijo, pero como desde nuestro lado, desde nuestras instancias, cada uno puede realmente sacarle y poder evaluar lo que hizo y plantear nuevas cosas en el sentido de las palabras. Muchas gracias y arranquemos para que no nos demoremos más. Muchas gracias, Luis Lota. Pues perfectamente. Bueno, ahora os explica mi compañera Cristina Catalá, os explicará la metodología a todos los participantes, sobre todo con de las preguntas y el chat, y yo del conversatorio, y enseguida arrancamos con Corina. Por favor, Cristina. A ver, buenas tardes a todos. Simplemente el programa está estructurado por distintas mesas, ¿vale? En las que si queréis formular alguna pregunta la tenéis que hacer a través del chat. Entonces os pediría por favor que pongáis al principio de lo que queráis, o sea, de la pregunta, que pongáis la palabra pregunta, vuestro nombre, que os identifiquéis de dónde sois o de la institución a la que representáis y para quién queréis formular esa pregunta, ¿vale? Lo que iremos haciendo será el ir recopilando las preguntas y aquellas que sean similares las aglutinaremos para no alargar mucho el turno de preguntas, que serán solo de 5 minutos una vez hayan expuesto cada uno de los ponentes en las distintas mesas. Si no se pueden responder a todas las preguntas, entenderlo, son muchos los participantes, los asistentes, los que estáis ahí, y bueno, intentaremos aglutinarlas, pero bueno, las que queden sin responder no es por falta de interés de los ponentes o de los organizadores, ni mucho menos, sino por una cuestión de tiempo. Ya está. Okay. Muchísimas gracias a todos. Pues empezamos ya y como veis el programa no tiene título, sino que todas las mesas y todos los ponentes responderán a las mismas preguntas en esta metodología de conversatorio. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal?
cómo lo que hicimos bien, por qué, lo que hicimos mal, por qué fue, cuáles son nuestros retos de futuro. Y la primera ponente que tenemos con nosotros es Corina Pupo, de Argentina. Ella es directora general de Administración de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Corina es licenciada en Administración y magíster en Economía y Gestión de la Salud. Actualmente es la directora general de Administración de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Argentina. Ha sido también directora nacional del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina y es secretaria técnica del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial de OISEVI. Ocupó diversos cargos gerenciales en el sector privado y en el sector público, dirigiendo y liderando múltiples proyectos relacionados con organismos también multilaterales de crédito, sobre todo en las áreas de promoción de la salud y la seguridad vial. Además, es una buena persona, líder, muy comprometida y bueno, nos va a dar un poco la visión de el OISEVI como organismo iberoamericano en la coordinación de materia de seguridad vial en estos 10 años. Corina, cuando quieras, por favor. Bueno, muchas gracias, Nacho. Vamos a ver para compartir. ¿Lo ves, Corina? Ahí estamos. Sí, vale. ¿Está bien? Vale. Bueno, como les dije, un placer estar en este encuentro de gente que quiere aportar su pequeño granito de arena en esto de la seguridad vial. Trataremos de hacer un encuentro dinámico, distinto, de no mostrar tanto los éxitos, sino tratar de aprender de lo que hicimos mal. Así que bueno, mi mirada va a ser en este momento no desde Argentina, que la del director ejecutivo, sino más de mi experiencia previa en el OISEVI, un poco la mirada regional, de qué pasó en la región iberoamericana. A ver. Voy a dar una pequeña introducción porque hay gente probablemente con distinto nivel de conocimiento sobre lo que vamos a hablar, así que voy a ir rápido. En marzo de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, como todos saben, la década de acción de la seguridad vial. El objetivo de alguna manera era frenar el avance que tenían los siniestros de tránsito en el mundo y por supuesto reducir las cifras con una mirada al 2020, donde estamos hoy. Planeaba incrementar las actividades tanto en el plano nacional, regional y mundial. De alguna manera consideraba que este escenario temporal de un decenio alentaba a los responsables políticos a tener un compromiso de ellos y la asignación de recursos como prioritarios respecto de otras materias en sus agendas políticas. Para avanzar en este tema del diseño, como todos ustedes deben saber ya, se estructuró el diseño en 5 pilares de acción. El primero fue el pilar 1, el de la gestión de la seguridad vial, donde impulsaba la creación de agencias, organismos coordinadores de seguridad vial, una cara visible quien pueda rendir cuentas por la materia de seguridad vial en cada país, quien definiera la estrategia nacional de ese país, realizar un plan nacional de trabajo con las metas y las actividades correspondientes. También que esta agencia o ente coordinador sea responsable de gestionar y conseguir los fondos suficientes para llevar adelante esas actividades, y se trabajó mucho y se dio mucho énfasis en el tema de datos. No se puede trabajar seriamente sin datos serios, y se impulsó mucho el trabajo de los observatorios en los países y a nivel regional, y de ahí también, entre otras cosas, nació el OISEVI. El pilar 2 estaba vinculado a fortalecer las vías de tránsito más seguras, de trabajar con los ingenieros de las vialidades y de infraestructura de cada país en un enfoque de sistema seguro. Voy a ir rápido porque eso lo conocemos todos. El pilar 3 lo mismo lograba con los vehículos, apuntaba a tratar de estandarizar la seguridad de los vehículos, impulsando a los países a que adhieran a las normas internacionales del WP29, porque cuando arrancó esta década, los autos de Europa eran más seguros que los autos de Latinoamérica, por supuesto, como en otros ejemplos de otros países, y esto realmente, éticamente, era una cosa que no se podía soportar de alguna manera. Al principio de la década uno compraba un auto y podía elegir si tenía airbag o ABS o un equipo de música, por ejemplo. Bueno, todo esto de a poco se fue modificando en muchos países, no en todos. El pilar 4 estaba directamente enfocado en la seguridad de los usuarios de tránsito más seguros. Esto significa vigilar y establecer todos los límites de velocidad del alcohol, la velocidad, el uso de casco, el uso de cinturón, los sistemas de retención, y dar conciencia a los usuarios de las vías de todos los factores de riesgo
y las medidas preventivas que eran tan importantes, tratando de modificar estas actitudes y conductas viales. Finalmente, el último pilar estaba vinculado más a una respuesta posterior a los accidentes, crear sistemas de atención hospitalaria, que haya un número único y conocido, un teléfono único para poder dar asistencia a las víctimas, trabajar en temas de pronta rehabilitación y apoyo a los pacientes lesionados, y también fomentar soluciones equitativas y de justicia para todos los deudos y los lesionados. Bueno, esto es solamente un repaso de qué fue la década de acción y cuáles fueron los pilares en los cuales se estructuró para dar respuesta desde cada uno de los países y las regiones. Ahora, arrancando un poco con el planteo de este conversatorio, la primera pregunta, de alguna manera, eran si estos objetivos que planteaba el diseño eran alcanzables y si eran realistas. Para esto yo tomo una encuesta que se hizo hace unos años desde la Secretaría Técnica del OICEBI, donde de alguna manera se preguntaban, se seleccionaron algunos indicadores para ver cómo estábamos parados frente a estos indicadores de la década de acción. Una de las preguntas era cuántos países tenían agencia propia a partir de la década de diseño. Solo el 13% de los países contaban con una agencia o área coordinadora central, como estipulaba el plan de acción. Por supuesto que todas estas cuestiones que el plan de acción apuntaba eran cosas de alguna manera necesarias, pero no garantizaban de ninguna manera que se reduzcan los siniestros, ¿no? Esto era como algo necesario, pero no necesariamente que resolviera el problema, porque además la creación de una agencia, por ejemplo, per se no dice nada. Esta agencia tiene que tener la jerarquía política, el rango jerárquico dentro de una estructura de gobierno necesaria para poder tener influencia y relacionarse con los demás ámbitos de gobierno, tiene que tener presupuesto, tiene que tener equipos con experiencia, o sea, hay muchos estamentos de esta década de acción y de este plan de acción y estos pilares que son hechos que son necesarios, pero que per se, por sí solos, no garantizan que se puedan lograr los éxitos esperados. Otro tema era cuántos habían hecho un plan nacional de seguridad vial. La mitad de los países habían realizado un plan nacional de seguridad vial, todos sabemos que esto tampoco garantiza el éxito de nada. Es muy importante tener un plan, y es mucho más importante tener un plan que no tenerlo, pero también hubo mucho trabajo de consultores externos internacionales, gente que hacía los planes desde afuera del país, o incluso desde dentro del país, pero sin un acuerdo y consenso de todos los actores involucrados que son necesarios. Muchos de estos planes no distaban de la realidad, no eran factibles y quedaban en cajones, lamentablemente. Si bien es muy importante fomentar el tema de los planes de seguridad vial, hay que hacer las cosas como corresponden y con profundidad y con evidencia científica y demás. Pero bueno, un poco es contarles cuáles eran los resultados de esta encuesta que nos daban un pantallazo general de cómo era la situación de la implementación de las actividades de los pilares que manifestaba la década de acción. El 20% de los países decía que podía influir en la mejora de las redes viales, el 20% participaba del WB29, donde se armonizaban las cuestiones de seguridad de los vehículos, el 92% cuenta con los límites legales de alcohol menor o igual a 0,5 gramos por decilitro. Bueno, el 55% cuenta con datos sistematizados, solo el 6% cuenta con presupuesto autónomo. La gran mayoría de los órganos que se ocupan de seguridad vial en los países que comprenden el OICEBI tenían que pedir casi por favor a sus papás ministerios que les permitan financiar actividades de seguridad vial. La verdad es muy difícil gestionar de esta manera, porque es muy difícil planificar, y evidentemente la prioridad política se refleja en los fondos que uno les destina a las actividades, y esto era un buen ejemplo de lo que sucedió. Bueno, voy a ir más rápido. Las regulaciones sobre los vehículos el 40%, el 90% obliga por ley el uso del casco. Todo lo que era normativo, en general, estaba más avanzado. Los indicadores de arriba del 90%, vinculados con cuestiones normativas, están mucho mejor que el resto, pero todos sabemos que también en nuestros países, con nuestra cultura y nuestra manera de cumplir las normas, esto es muy difícil. Una cosa es que la norma esté, que es fundamental, tiene que estar, las normas tienen que estar actualizadas, tienen que tener de alguna manera las mejores prácticas mundiales en cada uno de sus conceptos, pero no garantizan su aplicación. Y realmente hemos fracasado mucho en la aplicación y el cumplimiento de estas normas que se han planteado. Bueno, avanzando un poquito en el resto de las preguntas que nos hacemos, ¿cómo empezamos esta década? La década, la verdad,
tuvo un impulso inicial muy fuerte, que lamentablemente con los años se vio como que se fue bajando en intensidad. Evidentemente ahí cometimos algunos errores que no supimos mantener el impulso, la fuerza con la cual empezó. Con este impulso inicial se constituyeron algunas agencias, hubo mucho financiamiento internacional, ahí tenemos varias dudas, muchos de nosotros, en cómo fue este financiamiento y cómo fue dirigido, y si realmente funcionó para lo que era necesario. Se iniciaron muchos encuentros de intercambio de experiencias, entre otros nació el OICEBI. Yo creo que esto fue muy importante e interesante aprender de los demás, de los que saben más, incluso de los que se han equivocado para no repetir errores. Y se reforzaron mucho los esquemas de recolección y análisis de datos. Esto creo que ha sido muy importante, porque sin datos es muy difícil planificar y gestionar correctamente, priorizar recursos y demás. Así que estos fueron un poco las cosas que se empezaron y de alguna manera fueron bajando su intensidad. ¿Cómo estamos 10 años después? La pregunta del millón. La verdad, lamentablemente, no hubo cambios significativos ni en la cantidad de hechos de tránsito, ni por supuesto en sus lamentables consecuentes víctimas fatales y lesionados. Decimos que los números hablan por sí solos, de alguna manera sentimos que hemos fracasado realmente, porque hubo mucho esfuerzo, hubo compromiso, pero evidentemente las recetas, tal vez algunas importadas de otros países distintos, con otra idiosincrasia, con otra cultura, han fracasado en términos generales. La inseguridad vial sigue siendo una epidemia silenciosa que afecta a los más jóvenes incluso. Sigue siendo la primera causa de muerte en la gente joven, tiene muchísimos heridos cada año, muchos sufren, además de las víctimas fatales, sabemos muy bien de la cantidad de gente con discapacidades, algunas transitorias y otras permanentes. Esto tiene un altísimo impacto socioeconómico, bueno, en términos del PBI de cada país. Incluso de alguna manera lo más lamentable es que muestra las desigualdades de nuestros países y de nuestras regiones. Los países con mayores recursos económicos tienen mejores tasas de siniestralidad que los países más pobres. Y la verdad esto es éticamente, no se puede soportar. Ahora, avanzando a la pregunta 3, ¿qué hicimos bien y qué hicimos mal? Por supuesto esto es muy subjetivo y voy a hablar desde mi opinión, mi percepción y mi escasa experiencia. Estuvo muy bien constituir agencias, empezar a darle a la seguridad vial la magnitud y la importancia que tiene, a buscar caras visibles y responsables atrás de esta pandemia. Estuvo muy bien que muchas de esas agencias tengan financiamiento de terceros. La seguridad vial, si funciona mejor y si logramos tener resultados, uno de los grandes ganadores van a ser los seguros, con lo cual tanto en Argentina como en Colombia, en Perú, en Paraguay, se utilizó el financiamiento de los seguros para financiar las agencias. Está muy bien que no usemos el tesoro siempre para todo y que busquemos otros recursos, porque sabemos que los recursos son siempre escasos y complicados. He notado yo un gran involucramiento de la sociedad civil. Yo creo que esto se había generado ya en Europa y de alguna manera en Latinoamérica se empezó a desarrollar más fuertemente, principalmente de los familiares de víctimas. Esto es muy importante, hay que trabajar en forma coordinada, tanto con el sector privado, pero también muy importante con los familiares de víctimas. Nos ayuda mucho a traccionar en los cambios fuertes de seguridad vial, en los cambios políticos, en los cambios legislativos, y realmente esto creo que ha sido muy, muy importante. En Argentina se constituyó el comité consultivo, y así en muchos países a nivel regional y nacional ha sido un elemento muy importante. Como ya mencioné, también los encuentros regionales han sido interesantes. Argentina, que era por ley, se creó en el 2009 la agencia, aprendió mucho de España, nos ayudó la relación con España en su momento a no cometer errores que ya hayan cometido otros, y a ganar tiempo en intercambiar un montón de información, de documentos y de experiencias. También empezaron a realizar estrategias de intervención específicas. Por ejemplo, se empezaron a desarrollar algo que no se hacía antes, estudios de comportamiento de usos de elementos de cinturón, de seguridad, perdón, cuánto se usa el casco, cuánto se usa el cinturón de seguridad, y otros elementos de seguridad, que de alguna manera son estudios que se pueden hacer de alguna manera más rápidos, se pueden tener resultados con menos nivel de error que los datos de siniestralidad, que sabemos que están complejos y que llevan tantos años tener información fidedigna. Así que esto también creo que son
algunas intervenciones específicas que realmente han sido buenas. Empezamos a identificar la gran problemática de la moto, se empezaron con planes, estudios y encuentros específicos y focalizados en la problemática de la moto, que sobre todo en Latinoamérica ha sido realmente una problemática que sigue hoy vigente y sigue creciendo día a día, y que hay que estudiarla y analizarla y buscarle la salida de cómo mejorar todo esto. Se ha trabajado mucho mejor la licencia de conducir, copiándonos también de los europeos. Se ha normalizado, tratado de estandarizar al interior de los países y en las regiones incluso los mismos requisitos de la licencia. Se ha hecho más exigente, se han hecho énfasis mucho más en los exámenes prácticos y no solo teóricos. Bueno, y también se ha, de alguna manera, migrado la idea de que la siniestralidad vial estaba más ligada solo a las rutas, y se ha empezado a trabajar y apoyar mucho a los gobiernos locales, donde antes se trabajaba con la seguridad vial solo con unos fines recaudatorios, y tratar de trabajar en la gestión de la seguridad vial desde una mirada más desde la prevención, y darles a los responsables de los municipios herramientas para poder modificar esta pandemia, que junto con el tema de la moto se instaló mucho a nivel local y no tanto a nivel de las rutas. Bueno, ¿qué hicimos mal? Realmente el apoyo político en general no ha sido el suficiente. Realmente algunos políticos no se quieren comprometer con la seguridad vial porque de alguna manera dan mala prensa, siempre son malas noticias. La verdad que el trabajo en seguridad vial es un trabajo de largo plazo, de mediano y largo plazo, para poder realmente mostrar modificaciones, porque tienen que ver con cambios culturales, antropológicos. Entonces, de alguna manera, el apoyo político, como vimos con el tema de los recursos y demás, no ha sido claramente el adecuado, y sin este apoyo político realmente es muy difícil hacer cambios profundos a largo plazo en los países. Bueno, de esto de la mano, ha faltado la estrategia, realmente el enfoque particular que cada país, cada provincia, cada municipio o cada región tiene que darle. Los planes, como yo mencioné anteriormente, eran muy teóricos y no eran realistas, y no estaban basados en la evidencia científica para mostrar su factibilidad y su pertinencia. En varios países con poca o nula autonomía, tanto en lo político como en lo presupuestario. Esto ya lo mencioné también antes, y realmente es muy difícil, no se puede priorizar una actividad que no tiene los recursos adecuados, esto no sería real. Otra cosa que notamos mucho en los países del OICEBI es la excesiva rotación del personal con experiencia. Las personas técnicas, más allá de los políticos, los que están a cargo de un observatorio, de los agentes de control, suele suceder que cuando hay cambios políticos, que son bastante frecuentes también en Latinoamérica, cambian todas las personas, incluso en las áreas técnicas. Y esto realmente genera un retraso enorme en los cambios de fondo que hay que hacer. Después también cuesta mucho el trabajo intersectorial. La materia de seguridad vial, como todos sabemos, es una materia interdisciplinaria, que no camina sola, sino tiene que ir de la mano de la salud, de la educación, de la seguridad, de la infraestructura, donde realmente las agencias son organismos mucho menores, de menor peso político, respecto de estos ministerios grandes, monstruos, que cuesta la conversación, nos escuchan, hablamos, pero priorizar el tema de seguridad vial en salud, en educación y en seguridad vial está costando mucho, y esto es una de las cuestiones que hay que empezar a buscarle la vuelta para traccionar y poder lograr cambios a largo plazo. Finalmente también encuentro que nos falta formación y incentivos al personal, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los agentes de fiscalización y control. Realmente un área que sabemos que da grandes cambios positivos en el corto plazo, así como la educación lo hace en el largo plazo. Hay que buscar herramientas que nos ayuden tanto a la formación como al incentivo para trabajar como corresponde de todas las personas técnicas de las áreas de seguridad vial. Para el próximo diseño, algunas ideas de qué habría que hacer. Es muy importante trabajar en incrementar la percepción del riesgo vial. Como ya lo planteé varias veces, la inseguridad vial es una problemática cultural, sociológica, y que se debe evaluar desde esa perspectiva. Bueno, ahora el COVID nos ha dado una gran enseñanza, cómo puede ser que tan rápidamente todos usamos barbijos y todos nos quedamos aislados, cuando, por ejemplo, en Argentina, a la fecha de hoy, fallecieron 3.200 personas, y en seguridad vial en el año 2018, que es el último dato que tenemos casi 5.500 víctimas fatales.
y no logramos que la gente use el cinturón, que use el casco, que se cuide. Realmente tenemos que pensar cómo hacemos para cambiar esta percepción del riesgo vial. Por un lado, tenemos que lograr que las autoridades políticas de los municipios, de las provincias y de los países tomen esto en sus agendas y lo vean como una oportunidad, no como una amenaza, que se comprometan, e incluso, si queremos desinteresadamente, desde el punto de vista socioeconómico, los costos que tienen para la sociedad, para el sistema de salud, realmente son impresionantes, y bueno, sin el compromiso de las autoridades políticas no podemos. O sea que la percepción del riesgo vial no solamente tiene que estar en la población general, sino tiene que estar en las autoridades políticas, sabiendo que son causas prevenibles, que esto se puede modificar. Yo creo que el gran desafío es trabajar a nivel político, como le digo, bueno, a continuación, y en los medios de comunicación. El COVID nos ha dejado una gran enseñanza, creo yo, porque realmente, si vemos la dimensión y el nivel de actividad, apoyo político, apoyo mediático, ni hablar de lo que ha modificado, tenemos que aprender o buscar indicios de cómo trabajar esta cuestión desde la agenda política, desde los medios de comunicación. Trabajar muy fuertemente en la articulación horizontal y vertical, tanto en los diferentes niveles de gobierno como con los distintos ministerios o áreas de trabajo. Innovar, buscar nuevas herramientas, ser creativos, otros enfoques, otras maneras de hacer las cosas. Las viejas recetas, hay muchas que son muy importantes y sirven, pero no alcanzan, evidentemente no son suficientes, porque se han hecho muchas cosas y todavía seguimos con los mismos niveles de siniestralidad y de víctimas. Hay que buscar nuevas herramientas y nuevas maneras de llevar adelante las cosas. Hay que realmente trabajar con planes serios, a largo plazo. Yo creo que al ser esto un tema cultural y sociológico, hay que trabajar con la educación para lograr cambios a largo plazo en los comportamientos profundos, trabajar con la educación, con los medios. Abogar por un sistema de transporte sostenible, porque un buen sistema de transporte es algo equitativo, que mejora la cuestión social, la cuestión económica, y realmente tratar de trabajar estrategias de abordaje integral. Creo que lo menciona Nacho en su introducción. Se hacen estrategias muy parciales o cuestiones que no están, no llegan a la profundidad para modificar el cambio real. Hay que priorizar, no se puede trabajar en todos los ejes, por eso hay que tener los datos, y si es necesario modificar normas, modificar las normas, pero realmente abordar a todos los ejes de la problemática, porque muchas veces se hacen cambios parciales y realmente los resultados muestran que no llegamos con los resultados que tenemos que tener. Así que bueno, un poquito esto me parece que es, bueno, finalmente haya puesto a concentrar todo aquello que están en los usuarios más vulnerables. Realmente el tema de los peatones, el tema de las motos en la región de Latinoamérica, es un tema que tenemos que priorizar de alguna manera, y bueno, y ojalá esta nueva década que empezamos ahora logre encontrar de alguna manera las herramientas y los apoyos políticos correspondientes para poder modificar esta pandemia. Porque la verdad, yo creo que se ha avanzado muy poco respecto de lo previsto, y bueno, evidentemente tenemos que cambiar. Bueno, esto es todo por hoy, y los dejo al resto de mi equipo que avancen. No sé, Nacho, ¿cómo querés que sigamos? Bien, muchísimas gracias. Bueno, en la parte de abajo de vuestra pantalla tenéis una cosa que se llama reacciones. Si pincháis, veis cómo salen unas palmaditas y un ok. Yo creo que ya que eso, pues podemos aplaudir, aunque sea telemáticamente, a Corina, ¿Sí están viendo? porque lo ha hecho perfectamente bien. Gracias, Corina, y damos paso a Enrique, Álvaro, Arturo, Roy. ¿Qué dijo Pablo, adiós? cualquier pregunta. A ver, Manuel Favela, por favor, apagas el micro. Gracias. Vamos con Arturo. Empezamos. Arturo, listo. Voy a presentar a Arturo. No, pero si hay alguna pregunta hacia Corina, Roy. Ok. ¿Tenemos alguna pregunta? O sea, creo que alguno de vosotros queréis hacer alguna pregunta de reflexión hacia Corina. A mí se me ocurre la primera, así como, vamos a dedicarle 5 minutos a, es decir, aparte de lo que vemos ahí, ¿qué creemos o qué el OISEBI como organismo, también qué cosas hizo mal o qué cosas deberían empezar a hacer? Yo quisiera, Corina, preguntarte. Sí. Arturo no tiene micrófono. Arturo.
Te quedaste enganchado. Una experiencia muy interesante porque estuviste al principio del decenio. Y después todo tu equipo por una transicionalidad durante la otra mitad del diseño. Habiendo regresado recientemente a la responsabilidad y a la tarea pública, ¿qué opinas de estos lapsus en donde el liderazgo técnico cambia y la voluntad política también? La verdad que creo que esto es una debilidad de todo el sistema institucional de Latinoamérica, que por ahí no ocurre en Europa. Digamos, esto que pasa en seguridad vial probablemente pase en salud, pase en educación, pase en otras áreas del Estado. A nosotros nos convoca la seguridad vial y creo que es nuestra responsabilidad buscar mecanismos para retener a las personas que ocupan cargos técnicos y no políticos para que se formen y que persistan en sus lugares de trabajo, porque realmente son retrocesos. Hay mucho cambio con cada gestión de política y se pierde mucha materia gris y mucha experiencia. Y esto tiene que ver con la fragilidad institucional de los organismos de Estado en Latinoamérica. Probablemente en unos países más que en otros. Argentina realmente es muy frágil en ese sentido. Yo veo que por ahí, no sé, Chile, Uruguay, para poner algunos ejemplos, tal vez sean mejores en este sentido. En Argentina tenemos que trabajar mucho en buscar... ¿Estás hablando, Arturo, sin el micrófono? Perdóname, porque te voy a hablar. Uno de los desafíos que tenemos que hacer es mejorar las instituciones, tanto en el tema presupuestario, como en el tema de recursos humanos, como en el tema en todas las áreas de gobierno. Vale, Corina, y por último, ¿cuál es la asignatura pendiente que creemos que tiene el OICEBI como institución para impulsar, apoyar y dar la mano a los países hermanos para que salgan? O sea, ¿qué esperamos o qué debe hacer o qué compromiso importante, y finalizamos, debe de tener el OICEBI o qué papel debe tener en este decenio? El OICEBI creo que es una herramienta muy interesante para intercambiar experiencias entre nosotros, entre los países, ya que muchos de nosotros tenemos cuestiones parecidas a nivel cultural y a nivel socioeconómico también. Y bueno, un poco estamos trabajando en ese sentido. Ahora somos un proyecto de la CEGIP, que era una de las cosas que le faltaban, tener personalidad jurídica. Esto significa que ya no es un grupo de amigos que le pone fuerza y ganas para trabajar, sino personal. Estamos trabajando también en tener recursos, porque siempre para cualquier actividad que tengamos está el tema de los recursos, pero creo que estamos focalizándonos mucho, estamos trabajando muy fuerte para eso, para que haya más aprendizaje unos de otros. Cuestiones de cooperación e intercambio, pero en serio, digamos, no en encuentros esporádicos de 2 días, sino en intercambios, fijando metas y fijando agenda de alguna manera de actividades de trabajo. Creo que esto del COVID también nos ha ayudado de alguna manera a tener más tiempo para estas discusiones, y así estamos trabajando en el OICEBI, que hoy lo está coordinando muy bien la gente de España. Álvaro está haciendo un trabajo excelente y muy duro también, porque es mucho más difícil hacerlo esto virtual, pero realmente estamos enfocándonos a tratar de identificar temas donde realmente podamos aprender unos de otros y potenciar todo ese capital que hay en la región, que realmente lo tenemos. Así que bueno, esa es un poco la idea del OICEBI, que creo que es una herramienta muy útil para toda Latinoamérica, que Europa lo tiene. En Europa hay muchas instituciones de este estilo y que realmente han ayudado, y en Latinoamérica no estaba. Así que bueno, esta es la idea. Perfecto. Cristina Catalá, ¿alguna pregunta del chat que queramos lanzar? Bueno, sí, Enrique. A ver. Orina, una pregunta solamente en caso de comentario y a la misma vez tomarlo como una pregunta. Cuando se comenzó el OICEBI, que comenzamos el 2010, el 2011 comenzó a agarrar fuerza, se nombró el directorio, se comenzó a trabajar mucho, se dio la posibilidad de que el OICEBI no sea muy itinerante. ¿Por qué? Porque cuando había mucha itinerancia de las gestiones, sobre todo la ubicación de OICEBI, era que el que tenía la presidencia podía asumirlo con responsabilidad, o la Secretaría Técnica la podía asumir con responsabilidad, pero el que no asumía con responsabilidad, como se ha dado estos últimos años, se ha comenzado a perder en el camino. Nació la idea de que esta sede OICEBI esté en un país y que lo único que cambie sea el directorio, y que se pueda mover al país de la sede para que conserve los técnicos, que son los especialistas que manejan
el observatorio y la información que se ve, sería conveniente, la pregunta va, ¿sería conveniente volver a retomar esa idea de que realmente se ubique la sede de OICEBE en uno de los países, puede ser Europa, puede ser Latinoamérica, el país que pueda ofrecer, por decirte, las garantías suficientes necesarias para designar personal con apoyo de un financiamiento internacional? El BIC nos apoyó mucho, el CAP también nos apoyó. ¿Podría volverse a retomar? Yo creo que es una de las posibilidades que ahora que manejan el OICEBE puedan plantearlo, ¿podría hacerse? Sí, Enrique, Corina. la verdad estamos trabajando cada paso que damos. Bueno, acá está Álvaro, que también me puede ayudar a plantearlo, que está hoy a cargo de la Secretaría Técnica. Es una ardua tarea y que lo está haciendo excelentemente. Estamos trabajando en, por un lado, generar más institucionalidad. Ahora, mi humilde opinión es que las instituciones en general en Iberoamérica son frágiles y muchas veces dependen de los liderazgos de turno, lamentablemente. Entonces hay que buscar mecanismos que esto no suceda. De alguna manera, la mejor manera es tener rendición de cuentas. Las personas que están a cargo de las instituciones tienen que empezar a acostumbrarse a rendir cuentas, y de alguna manera esto los obliga a tener compromiso y responsabilidad con la tarea. Más allá de dónde esté la sede o quién esté a cargo del lugar, tiene que haber un mecanismo de rendición de cuentas, un plan, tiene que haber transparencia y buscar herramientas para que estas cuestiones no tengan que ver con las personas a cargo, sino con las instituciones, lo que me parece. No sé si Álvaro, ¿querés decir algo? Álvaro, por favor. Bueno, lo primero que quiero felicitar a Corina por la presentación, porque creo que todo el diagnóstico y todas las ideas han sido muy certeras. Ella además que vivió el OICEBI, el Observatorio Iberoamericano, desde sus comienzos, y tiene una gran perspectiva sobre los problemas, los retos y los desafíos. Yo creo que efectivamente la institucionalidad y la estabilidad es importante, y esto afecta a los gobiernos nacionales y a las administraciones, afecta también al observatorio. Como Corina comenta, hemos dado un paso importante en la integración o en la constitución como programa de cooperación de la Secretaría General Iberoamericana, que esto tiene que reforzar nuestra institucionalidad, y el reto, y también lo ha mencionado Corina, creo que es asegurar que los cambios de equipos dentro del observatorio no afecten al funcionamiento, a su estabilidad temporal, que no provoquen interrupciones en el funcionamiento del observatorio. Y estamos trabajando un poco en esa línea con la Secretaría General Iberoamericana, dentro del comité director, del que Argentina es presidencia. Estamos intentando desarrollar mecanismos que aseguren la estabilidad del observatorio y que, como comento, los cambios de equipos no afecten a su funcionamiento. Muy bien, Gracias, gracias. Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Corina. ¿Alguna pregunta más de los panelistas? A ver, los Cristina. panelistas, o sea, de los panelistas, ¿hay alguna pregunta o si no ya del público? Pasamos a público, Cris. Público. Vale, a ver, han estado reflexionando un poco y haciendo preguntas en torno a lo que los panelistas han comentado y han preguntado a Corina. Hay algunas preguntas que son específicas de aspectos pues, de Argentina o de Colombia, que ya son ya más particulares. Si os parece, vamos a obviar esas preguntas más específicas para dar continuidad al conversatorio y no detenernos mucho. Pero bueno, también así como una pregunta más general que hacía algún participante de cómo convencer a la sociedad de que la accidentabilidad está matando más que el mismo COVID, ¿no? Que será un reto y que es uno de los objetivos por los que hacemos también este conversatorio. Y eso creo que es el gran desafío, buscar la manera de poder lograr esta concientización, ¿no? Realmente es un gran desafío porque en eso hemos fracasado realmente. Nosotros porque estamos en el mundo de la seguridad vial y estamos muy sensibles a la temática, pero realmente fuera de nuestro mundo, de la gente de seguridad vial, de los colegas y los que trabajamos acá, no tienen la dimensión de la seguridad vial que realmente tiene la materia. Y en eso tenemos que buscar herramientas y trabajar muy fuertemente, yo creo, con el tema de los medios,
y con la educación también empezar por los chicos más chicos y buscar que esto por lo menos en el mediano y largo plazo tenga resultados. Pero hasta ahora realmente eso creo que es uno de los grandes fracasos o problemas que hemos tenido en esta década de acción. Vale, pues si os parece, continuamos. Vale, pues muchísimas gracias, Corina. Podríamos cerraremos esta primera intervención diciendo, resaltando como idea importante que después pasaremos en la parte final, que la importancia de la fortaleza de las instituciones, Corina, y del personal técnico, que los cambios de gobierno no hagan que se tambalee el sistema, las ideas o las medidas. O sea, la base, una idea fundamental que vamos rescatando es que los equipos de trabajo técnicos deben consolidar y continuar en el tiempo para que los planes lleguen a su realidad y los objetivos puedan llegar a cumplirse. Además de que haya financiación, transparencia, compromiso, voluntad política y concienciación social. Perfecto, pues muchísimas gracias, Corina. Yo seré el primero que le dé mi primera reacción de aplauso, que la tenemos aquí. Y nada, y doy la palabra ya perfectamente. Vamos a la mesa 2, que será, representa a México y que será presentada por Roy Rojas. Adelante, Roy. Bueno, muy buenos días a todos los de América Latina y el Caribe, porque ahí tenemos gente de República Dominicana y bienvenidos. Igual a las tardes o noches allá en España. Cuando me toca presentar a un colega en un foro de este tipo, siempre será un honor. Pero cuando me toca presentar a un hermano, a un socio, a un líder que marcó una diferencia sustantiva, y México podrá decir que hay un antes después de Arturo Cervantes y su liderazgo en el Consejo Nacional de Seguridad Vial de Prevención de Accidentes de México. Arturo es un médico epidemiólogo, a él le encanta que le ponga, es graduado de Harvard con todo el orgullo, es un experto, le tocó crear y liderar junto con la OMS, la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial. Posteriormente, dentro de todo eso, fundó todo el Programa Nacional de Alcoholimetría, la Red Nacional de Auditores de Seguridad Vial, el Sistema Nacional de Capacitación para todo México. O sea, fue e impulsó un proceso de alfabetización en un país gigante, como digo yo, un continente, y que mantenía un nivel de analfabetismo en el tema de seguridad vial muy importante. Y eso incidió. Hoy día el doctor Cervantes lidera la ANASEVI, la Asociación Nacional de Seguridad Vial, donde está incorporada una red de actores del sector público, privado y social, en donde se impulsan precisamente las metas globales y los nuevos planteamientos para salvar vidas en la República Mexicana. Doctor Cervantes, el espacio es suyo. Arturo, iniciamos con la primera pregunta sobre si era realista o no el programa del decenio para México, que se formuló México y que se lanzó con tanta pasión. Gracias. ¿Ya me escuchan, Roy? No sé si están viendo mi pantalla. No. Tienes que compartir. Vete a la parte inferior donde pone compartir pantalla como hiciste antes. Antes sí que la veíamos, pero algo quitaste, Arturo. Ya la ven, que el internet está fallando. ¿Ya ven mi pantalla o todavía no? Todavía no. Ahora empieza. Ok. Bueno, me da mucho gusto escucharlos. Estoy esperando que se comparta la pantalla para poder presentar. Pero me halaga, Roy, tus palabras y te agradezco mucho las mismas. Les voy a dar unas reflexiones sobre estos resultados de México, específicamente en el primer decenio de acción por la seguridad vial. Y
Creo que estoy teniendo problemas técnicos. ¿Sí están viendo mi presentación? Sí, la vemos. Porque yo Sí, la vemos. Te vemos. no cambia. Eso sí que no vemos, que no cambia, pero ver sí que la vemos. A ver, déjame ver qué está pasando. Está compartiendo pantalla. Dejar de compartir. Compartir. Sí, está fallando. A ver, voy a compartir desde mi... Voy a dejar de compartir aquí. Perdón, pero... Tranquilo. Internet. Y tengo preparado un backup plan. ¿Qué es esto? Comenzar transmisión. Ok, a ver si ven mi pantalla. Ya trae la segunda diapositiva. Resultados del se ve, Arturo. Sí, ahora lo vemos. Les cuento. Esto que platicaba Corina empieza por un liderazgo de la Organización Mundial de la Salud, que en el 2004 empieza este eslogan, y tal vez lo recuerdan: la seguridad vial no es accidental. Y el Día Mundial de la Salud, en abril de 2004, dio inicio a este gran movimiento global en materia de seguridad vial. Y les voy a dar una pequeña remembranza de todo lo que sucedió en nuestro país, en México, para impulsar este decenio. En el 2008 empezamos con esta reunión ministerial de todos los ministros de las Américas sobre prevención de violencia y lesiones. Fue la primera. Podrán ver presentes a la directora de la OPS, Mirta Roses, al director de la Organización Mundial de la Salud en el tema de violencia y lesiones, Etienne Krug, y el liderazgo político y técnico de estos grupos ha sido fundamental. Esto fue en 2018. En 2019 México participó en las asambleas de las Naciones Unidas hablando de esta crisis de seguridad vial en el mundo y más adelante de cómo mejorar la seguridad vial en el mundo. Recordarán ustedes el lanzamiento del Decenio de Acción por la Seguridad Vial. Y aquí había un pequeño video que se hizo en Naciones Unidas en la primer reunión ministerial global que tuvimos en Moscú. ¿Recuerdan esta primera conferencia en 2009? Donde nuestra Secretaría de Salud tomó un liderazgo importante, pero junto con Cancillería y Relaciones Exteriores empezaron a empujar un tema muy importante a nivel país. Y creo que clave, como lo ha dicho Corina, ha sido la voluntad política que existió al principio del decenio y que se fue transmitiendo. En México logramos un consenso del Consejo Nacional de Salud, donde se abocaron a crear observatorios en cada una de las entidades federativas del país y a trabajar el tema de seguridad vial. La Conferencia Nacional de Gobernadores se sumó al decenio y a la Estrategia Nacional de Seguridad Vial. Y este tipo de voluntad política que tuvo eco también en el Senado de la República y en ambos brazos del Congreso de la Unión, sin duda fue algo muy importante para el lanzamiento del decenio. México, junto con otros países de la región, y valga la pena mencionar aquí el apoyo permanente de España a través de la Agencia Española para el Desarrollo Internacional y el trabajo que hicimos colaborando con Argentina y con otros países de la región para crear el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, que hoy, 9 años después, es anfitrión o coanfitrión junto con FESVIAL de este evento. Recordemos cómo se consolidó este grupo de expertos técnicos y estuvimos trabajando en los diferentes países de la región. Incluso se lanzó, con liderazgo de México y de Colombia, el Programa Mesoamericano de Seguridad Vial dentro del contexto del proyecto Mesoamérica. ¿Lo recuerdan? Bombo y platillo cuando llegamos al 11 de mayo de 2011 y en todo el mundo presidentes como Clinton, alcaldes como Bloomberg,
Luis Moreno, presidente del BID, personalidades en todo el mundo, en Londres, lanzaron el decenio. Y México no fue la excepción. No fue la excepción y junto con Cancillería, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Salud, el gobierno federal se vistió de gala junto con el BID, la FIA, la CAF y lanzamos este decenio. Incluso recordarán cómo nuestro presidente mismo, el jefe del Ejecutivo, celebró la seguridad vial y se comprometió a reducir muertos, heridos y discapacitados. Y fue testigo de cómo nuestros secretarios de Salud y de Comunicaciones abrazaron el decenio. Publicamos en ese año la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, alineada al Plan Global de las Naciones Unidas, y México se dio cita para que representantes de 18 países se adhirieran al Plan Mundial de las Naciones Unidas. Se sumó el sector privado, se sumó la sociedad civil, se sumaron las comunidades académicas, y este gran plan global hoy está bajo escrutinio, porque este año termina el decenio. Este plan global que en México quedó reflejado en una Estrategia Nacional de Seguridad Vial que se publicó como ley y que tenía acciones en el pilar número 1 de la gestión, en el número 2 de la infraestructura, el tercero de los vehículos más seguros, el cuarto de los usuarios y el quinto de la atención médica. Y bueno, planteamos unas metas impresionantes. De 1.3 millones de muertes que había en el mundo, queríamos reducirlo a la mitad. Y de más de 20,000 muertes que había en México, queríamos reducirlas a la mitad. Íbamos a poder evitar 58,000 muertes en el país en esta década, y ahora nos corresponde analizar si lo logramos o no lo logramos. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron los logros? Pues les puedo decir que uno de los resultados más importantes fue justo esta voluntad política. Este es un timbre que hicimos en el año 2009 y creo que se logró poner en la agenda política nacional los factores de riesgo, la ciencia, la evidencia científica y la posibilidad de aplicar en México buenas prácticas a nivel nacional. ¿Pero qué pasó en el decenio? ¿Redujimos los muertos a la mitad? Tristemente, no lo hicimos. Aquí pueden ver la cifra de muertes. No se ve en la columna del lado izquierdo, pero la línea está entre 16,000 y 17,000 muertos cada año. Pueden ver la línea plana porque no hemos logrado disminuir los muertos. México en promedio tiene 43 muertos al día, más de 327,000 muertos en lo que va del año 2000 a la fecha. Y las proyecciones nos marcan que en estos próximos 4 años pueden morir cerca de 90,000 mexicanos más. No hemos disminuido el número de muertos y eso, desde mi perspectiva, equivale a un fracaso. Aquí pueden ver la tendencia que se proyectaba usando los datos hasta el 2010 y efectivamente, si vemos las tasas de mortalidad, que es diferente al número, ahí sí podemos ver un progreso importante, porque recuerden que cada día se suman más personas a la población y que conforme la población crece, también crece la flota vehicular y el número de conductores. En esta gráfica vemos la tasa de mortalidad observada y podemos ver que en particular a partir del 2008, 2009, los puntitos negros muestran la tasa real y sí se ha disminuido. De una tasa de 17 por 100,000 habitantes, este año tenemos una tasa de entre 12 y 13 por 100,000 habitantes, porque a pesar de que el número de muertos permanece estable, proporcionalmente ha disminuido. Y esto es importante porque si vemos las tasas ajustadas, el cambio porcentual de reducción anual del lado derecho resaltado en rojo llegó a 2.9% en los números estandarizados. Entonces sí ha habido cierto avance en el país
que se puede reflejar principalmente en los peatones, por ejemplo, en donde hemos disminuido en los últimos años. Disculpe que lo interrumpa, pasemos a la otra parte. Yo creo que la parte epidemiológica está clara. ¿Qué pasó entonces, Arturo? ¿Qué pasó en México? Venía bien, ¿qué pasó? La Estrategia Nacional de Seguridad Vial tenía 47 acciones divididas en estos 5 pilares. 32 de ellas no se han implementado. Las metas de gestión y de infraestructura o las metas que tenían que ver con los usuarios no se han cumplido. Solamente 7 acciones se cumplieron. Faltan sistemas de información eficientes y México no tiene una Agencia Nacional de Seguridad Vial. Faltan auditorías a la infraestructura vial y a todas las construcciones que se hacen, porque deben de respetar la pirámide de la movilidad y los usuarios más vulnerables al centro. México carece todavía de otra de sus metas, que era tener un registro público de vehículos y que el seguro fuera obligatorio, y aún no lo es. La seguridad en los vehículos es un tema pendiente, tanto en los nuevos como en los vehículos en circulación, al no tener un programa nacional de inspección técnica vehicular o normas alineadas a la WP29. Las normas de tránsito son un relajo porque las fabrican a nivel municipal y tenemos 2.500 municipios y 32 estados y no hay una estandarización de estas normas. Las licencias de conducir las siguen obsequiando con tan solo pagar los derechos y llevar una tapa de cereal, porque no hay exámenes y formación de conductores que garanticen que estos conocen los riesgos y las responsabilidades de conducir un automóvil. Pocas campañas y poca protección a usuarios vulnerables. Concluyo, Roy, con lo siguiente. México requiere que la sociedad civil siga involucrada y participando. La seguridad vial es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Creo que el Observatorio Iberoamericano y el trabajo en red que representa este conversatorio es muy importante para seguir trabajando juntos, y debo de reconocer el liderazgo de Pere Navarro, entre otras personas que han impulsado este tema en la región. Y finalmente recordar, alineados a la Agenda 2030, arranca un nuevo decenio con el Objetivo de Desarrollo Sustentable 3.6, que retoma las metas del decenio, un Objetivo de Desarrollo Sustentable 11.2, que nos obliga a buscar el acceso, sobre todo de los ciudadanos, a los sistemas de transporte seguros. Y bueno, tomemos estas metas de reducir a la mitad las muertes y lesiones severas y trabajemos juntos con nuestros legisladores y parlamentarios para que nos acompañen en esta transición. La ruta está clara. Las Naciones Unidas y todos nosotros hemos sido parte de la creación de estos objetivos globales de desempeño en materia de seguridad vial, que tristemente son objetivos globales de seguimiento voluntario, pero nuestros países deberían de hacerlos obligatorios. En Anacevi seguiremos impulsando la movilidad sustentable y la seguridad vial en México, y eso es parte de lo que vemos en el camino adelante. Muchas gracias, Roy. Con esto termino mis 15 minutos de intervención. Bueno, eran 20, pero le agradecemos a Arturo Cervantes su participación asertiva y a ver si hay preguntas en el público. Mexicanos. Sí, por el chat te refieres, Roy. Alguien de primero me interesa, tenemos que ver si alguien de los panelistas quiere preguntar. Ok, yo tengo una Arturo. Hubo un trabajo realmente titánico en México por tratar de colocar el tema de la seguridad vial en un país que no tenía ni en los estados ni en los municipios. Hay algunos que tienen niveles de desarrollo importantes. Pero después del 2013-14, ¿qué pasó en México?
Han pasado más de 5 años de que usted salió del liderazgo en la seguridad vial en México. ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasó en México? México es invisible en la representación a nivel latinoamericano, no hay programa, no hay ley. ¿Qué pasa con los actores en México? Es un país complejo, es un país federal. Yo creo que es importante, Arturo, mencionar esas partes. Creo que fuiste muy benevolente y muy epidemiólogo, pero a ver, la realidad, ¿qué pasó en México? Mira, te voy a decir, tristemente, a partir de nuestra salida, que fue por cuestiones políticas y de enemistades o de celos, creo que en América Latina y en México en particular, en la política somos muy pequeños. Y entonces por pleitos, por celos, por temas de poder, se le quita continuidad a buenos programas. Somos muy dados en México a que llega el nuevo régimen político, la nueva administración, descarta todo lo que se hizo anteriormente como malo y decide inventar el hilo negro. Déjame decirte que cuando llegamos a la organización, a la agencia nacional equivalente, digamos, de la Secretaría de Salud, el presupuesto se incrementó 2000%. Cuando salimos se empezó a desmantelar la estructura técnica y actualmente ya no hay CONAPRA, ya no hay un plan nacional y una estrategia nacional de seguridad vial, ya no hay un organismo que la lidere y que la lleve, y difícilmente escuchamos a nuestros políticos hablar del tema, sobre todo a nivel federal. Entonces ha habido un desmantelamiento de los programas y de los avances, y al faltar esa voluntad política y ese liderazgo técnico, las cosas desafortunadamente no mantienen el impulso que llevaban. Los datos hablan por sí solos. México ha tenido disminuciones importantes en la tasa de muertes, pero sin embargo en los avances del programa y de la estrategia estamos reprobados. Corina, Enrique. Sí. Arturo, ¿qué influencia tiene la sociedad civil y las organizaciones de víctimas en la política de seguridad vial en México? ¿No han podido traccionar en este freno respecto del protagonismo de la seguridad vial en tu país? Desafortunadamente, vamos tratando de impulsar que pase una ley nacional en materia de seguridad vial, y esto no sucede, está atorado en el Congreso y no ha tomado suficiente tracción la sociedad civil. Y en parte esto creo que es porque las empresas en México, las empresas de seguros, de autos, las empresas de movilidad, no se han comprometido realmente para impulsar y que este tema despegue, o a invertir los recursos necesarios para que nuestros legisladores tomen cartas en el asunto. Otra pregunta. Una realidad particular en los países del OECD es que la materia de seguridad vial en la mayoría de los países estaba dependiendo del Ministerio de Interior o de Transporte, salvo en el caso de México y Brasil, que dependían de las áreas de salud. Casualmente, esto que dependieran de las áreas de salud, que para mí es algo muy importante, yo que provengo un poco del área de salud, les ha dado menos fuerza política. ¿Qué me puedes decir respecto de esto? ¿Entendés mi planteo, Arturo? Totalmente. Fuimos un bicho raro que fue la Secretaría de Salud que impulsara las acciones en materia de movilidad y seguridad vial, y de alguna manera obligamos a las secretarías responsables de comunicaciones y transporte a meterse al asunto. Pero lo hicieron renuentemente, no han tenido las otras secretarías, digamos, el liderazgo y la voluntad política de asumir estos problemas de salud pública como propios, y esto me parece que es un gran talón de Aquiles de los países en América Latina. Ayer reflexionábamos cómo Estados Unidos, incluso ahora Argentina, con su Agencia Nacional de Seguridad Vial, tiene recursos, tiene personalidad jurídica, tiene atribuciones legales para mejorar la seguridad pública en un país federado. En México no hay tales atribuciones,
y se atomiza la responsabilidad. Digamos, para decirlo coloquialmente, se avientan la bolita unos a otros y no hay entidad pública que agarre el liderazgo en un tema tan relevante. Y mencionar la inseguridad vial nos cuesta más de 370,000 millones de pesos cada año en costos directos e indirectos. Esto según cifras del informe de seguridad vial de la OCDE de 2019. Y este dineral se podría ayudar para muchas tareas de desarrollo social y económico, pero lo tiramos a la basura. Mientras sigamos con políticos con poca visión de esta realidad, tristemente las cosas no avanzan. Un tema, Arturo, realmente escuché muy bien tu exposición, muy, como decir, muy frontal a una realidad que está pasando, pero lo que me preocupó más es el proceso para la obtención de la licencia de conducir. O sea, se supone que en muchos países del mundo para obtener la licencia de conducir hay un protocolo preestablecido, va, qué sé yo, del examen médico al examen de conocimiento, a las reglas y después al práctico. En tu país no se aplica mucho y prácticamente estamos enviando gente sin conocimiento, sin experiencia primaria para poder conducir un vehículo, y eso va a originar lógicamente muchos muertos. La pregunta es, ¿qué es lo que se va a hacer o qué has replanteado para poder reducir a través de este proceso de fiscalización? Porque acuérdate que la licencia de conducir no es un derecho, es un privilegio que todo el mundo lo tenemos claro. Aquí en México vas por tu licencia con una tapa de cereal, una corcholata de coca y pagas tus $10 y te dan tu licencia. No hay exámenes físicos, ni pruebas de pericia, ni exámenes de conocimiento. Y esto es parte de la enorme tragedia que sucede. Desde el 2009, México firmó la Carta Iberoamericana de Licencias de Conducir y nos comprometimos en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial a abordar este tema. Pero tristemente esto requiere de voluntad política y de acción por varios actores gubernamentales y estatales, y los temas simplemente no avanzan. El tema que tú comentas, Enrique, es toral. Seguimos sosteniendo desde ANACEVI que mientras no haya emisión de licencias de conducir bajo protocolos técnicos y científicos como en el resto del mundo desarrollado, México va a seguir teniendo una conducta vial totalmente desordenada, caótica y peligrosa, porque nunca le hemos enseñado a los mexicanos a conducir. Y esto se vuelve especialmente peligroso en las motocicletas, que están pululando, creciendo a números alarmantes. En el año 2000 teníamos 300,000, ahorita hay más de 4,5 millones de motocicletas en el país. Y también les regalan las licencias. No se ocupan de enseñarlos a conducir. Ese es parte del problema, Enrique, que el país debería de abordar, pero tristemente no lo está haciendo. Trágico, trágico, ¿eh? ¿Alguna pregunta más de alguno de los panelistas? Álvaro, Carlos, Luis Felipe. Roy, ¿alguna cosa más para tu compañero? La palabra, Ignacio. Sí, Carlos. Muchísimas gracias. Primero, felicitar a nuestro expositor por el trabajo desempeñado. Hacías referencia a un observatorio. Este observatorio hizo las evaluaciones necesarias de los datos levantados en México. Te pregunto esto porque en Bolivia aún no tenemos interrelación con el observatorio. Te comentaba que hay varios observatorios. En 2009 y 2010 fundamos el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, que Corina fue su secretaria técnica y tal vez ella puede comentar, sobre todo porque todos los países de la región estamos entregando datos al observatorio para poder dar seguimiento puntual. De manera muy importante, la OCDE tiene otro observatorio que es el IRTA, que es
IRTAD es el acrónimo de International Road Traffic Accident Database. Y muchos de los países de Iberoamérica no son parte del IRTAD. México firmó sumarse a este observatorio, que sería muy bueno porque llevan el seguimiento de datos precisos del número de vehículos, del número de millas recorridas por tipo de vehículo, de todos los accidentes. Entonces, México desafortunadamente no reporta datos completos al IRTAD. Por último, tenemos un observatorio desde ANACEBI, que es de la sociedad civil y de la academia. Lo puedes ver en deceniodeaccion.mx, y ahí es un esfuerzo académico también, pero tiene la limitante de que los datos que se producen en México tienen muchas limitaciones. Si no se producen buenos datos, la mayor parte de los muertos, por ejemplo, en la vialidad, aparecen como otras categorías y las no especificadas, y tienen muchas carencias en el registro de la información. Entonces, hay varios observatorios, mi amigo, y son necesarios para poder monitorear el progreso de la seguridad vial. Y bueno, desde la sociedad civil y las empresas debemos de presionar a que los gobiernos produzcan y generen datos que se convierten en información que ayuda para la toma de decisiones y la elaboración de los programas de acción. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Cervantes y amigo Cervantes. Roy, damos por finalizado el bloque, ¿te parece? Sí, muchas gracias, doctor Cervantes. Siempre sus palabras son apasionadas y alentadoras para movilizar las inquietudes, y esperamos que los que están de México, los representantes de México que nos acompañan, pues igualmente lleven tus inquietudes, y de cara al nuevo decenio, que quisiera decir que esto no termina aquí, porque hemos decidido en el grupo organizador que deberían de haber unos 6 foros más. Estas cosas son para discutirlas y analizarlas con detalle, poco a poco, porque realmente fueron 10 años en que hay que decir qué pasó para tratar de plantear cosas más asertivas en la nueva década. Gracias, doctor Cervantes. Te paso la palabra a Ignacio. Cristina, algo que destacar, aparte de enhorabuenas y felicitaciones en el chat para Arturo. Desde luego, aparte de felicitaciones y que casi todos estaban de acuerdo con las palabras y con lo que ha expuesto Arturo, sobre todo varias personas, ¿no?, que han resaltado las palabras que ha dicho de que la seguridad vial es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Creo que desde distintas instituciones, ONGs, Arturo, de México, apoyan esas palabras y esa opinión, ¿no? Y sobre todo también inciden en el hecho de que hayas comentado que en México, bueno, pues que no, o sea, muchas personas dicen que en México no, en la seguridad vial no es una prioridad, ¿no? Y entonces hay que seguir trabajando para que realmente se introduzca, como habías dicho, en las agendas políticas. Creo, Arturo, que hay varios comentarios que, si te parece, podrías igual contestar a través del chat de gente, ¿no?, que pregunta ya cosas más específicas, para no alargar mucho más el turno de preguntas. De acuerdo, Cristina, y lo que creo que sería muy bueno para este conversatorio, así como estás grabando las sesiones, que también preserves todo el chat para poder después enviarnos a los participantes comentarios y que nos demos a la tarea de responderlo de manera más directa. Más personal. Lo voy a intentar, a ver cómo puedo guardar el chat, porque lo que sí que se graba es las exposiciones, pero el chat luego no se puede acceder. Voy a intentarlo, porque me parece interesante. De todas formas, yo voy recogiendo algunas cosas que igual sí que podréis contestar, ¿vale? Y si podéis ir revisándolo los ponentes, pues fenomenal. De acuerdo, me pongo Muy en bien, ello. pues muchísimas gracias, Arturo, muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias, Roy, y damos la bienvenida y la palabra a don Luis Felipe Lota desde Bogotá, Colombia. Bienvenido, Luis, y adelante, tienes la palabra. Hola, muy buenos días nuevamente a todos. Aquí todavía seguimos sin trancón, Ignacio, tranquilo.
Muy importante con todo lo que se cerró durante la discusión anterior. Roy decía, hay que evaluar, tenemos que evaluar lo que pasó en estos últimos 10 años. Y yo creo que si alguien puede ver este panorama y contarnos de manera como muy profunda, desde su perspectiva, cómo ha sido esto, es el mismo Roy. Roy, una persona con más de 25 años de experiencia en seguridad vial, así que un papá en seguridad vial para muchos de los que estamos acá. Ha sido director ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial, asesor internacional en seguridad vial, tanto para la Organización Panamericana para la Salud como para la Organización Mundial de la Salud, coordinador técnico de este OICEVI, que yo creo que tiene unas muy buenas perspectivas en trabajo, y pues tiene un reconocimiento internacional nada menos ni nada más que por el gobierno de Suecia, todo lo que implica este tema en seguridad vial para este gobierno, y fue miembro del directorio de la Comisión Transitoria para América Latina y el Caribe. Hoy es el director de proyectos de COSEVI. Roy, adelante, ¿cuál es tu perspectiva en seguridad vial para ti y para Costa Rica? Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Ven la presentación? Perfecto, Roy. Bueno, muchas gracias, Luis, por tus palabras. No es que sea muy viejo, es que empecé muy joven. Sin lugar a dudas. Voy a ser un poco menos benevolente que Arturo, porque la verdad yo creo que analizar a profundidad qué es lo que pasa tiene factores estructurales y tiene factores coyunturales. Y entonces, para Costa Rica, quiero iniciar diciendo que tenemos un órgano de máxima desconcentración fundado hace 40 años. Tiene una ley de administración vial, tiene una ley de tránsito que lo cobija y es operador de esa ley, uno de los operadores. Tiene financiamiento propio, es rector de la seguridad vial. Somos la agencia nacional más vieja de América Latina y el Caribe. Sin embargo, el plan del decenio de acción, cuando hablaba de factores estructurales, empezamos desde el inicio. Si ustedes revisan, o los que han revisado, cómo se formula el Plan Nacional del Decenio, tenemos más de 30 años de que todo lo que se decide en seguridad vial se decide en Europa y se decide en los países que tienen alto desarrollo en el tema. ¿Eso qué ha ocasionado? Al no tener representación de América Latina, no se tiene incorporado en esas formulaciones, no se tiene incorporado todo lo que sería la contextualización de una América Latina, de un Caribe que realmente está siendo sangrado por las muertes y las lesiones en la carretera. Otro tema que vale que también es estructural y que muchas veces no lo analizamos para efectos del análisis de qué pasó con la década de acción, es precisamente los procesos de urbanización. Tenemos un enfoque que ya tenemos que cambiar, un marco conceptual reactivo de la seguridad vial. Inclusive todavía me duele mucho escuchar cuando alguien habla de factor humano, factor carros, factor infraestructura, y fragmentan en una forma grosera un sistema que es totalmente holístico, totalmente multisectorial. Y eso precisamente, el marco conceptual, el tema que América Latina no está incorporado a la hora de definir, por ejemplo, la meta del plan del 50%. En Costa Rica hicimos un análisis del comportamiento de la tasa de mortalidad por 100,000 habitantes y a partir de ahí lo que pusimos fue una meta de un 20%, que es precisamente lo que nosotros consideramos. Si hay un plan o no hay un plan, claro que tenemos un plan, pero no solo el del decenio. Y mire, ahí puse como una reseña desde el 1999, ya 90, 98, ya estábamos formulando medio planes, estábamos dando pasos apenas en la Agencia de Seguridad Vial de Costa Rica, que tuvo más o menos 15 años
en el oscurantismo y que era nada más una caja chica porque maneja fondos realmente importantes. En Costa Rica la seguridad vial se maneja un 55% de los seguros del derecho de circulación y se tienen las multas de tránsito, los cánones de licencia. O sea, el problema no es de dinero. El problema no es de marco estratégico, está planteado. Si en los primeros planes se tuvo mucho éxito, inclusive logramos bajar hasta un 20% en 2 de estos planes. Sin embargo, cuando se formula el plan del decenio, se hace una formulación institucional y que ese es otro tema que tiene que ver con el sistema público en nuestro país. La Agencia Nacional, y ocurre con muchas de las agencias, tienen presupuesto, tienen ley, tienen institucionalización, pero no tienen poder. No tienen poder de articular a todas las acciones, a todas las intervenciones que directamente inciden sobre los desplazamientos seguros de la población. El otro, perdón, suena un niño ahí corriendo. Sigo. Entonces, tenemos agencia, tenemos un marco estratégico, venimos con un plan del decenio en el cual no tenemos contextualizado las metas. Y esta gráfica que pongo aquí, yo creo que con esa gráfica cuando hablamos de en dónde estábamos antes del plan del decenio. Y quiero hablar, hemos hecho muchas cosas en Costa Rica. Hemos hecho muchas cosas, pero sí debo decir que hay 2 acciones concretas que han marcado el comportamiento en nuestro país de antes del decenio. Uno son las leyes con dientes. Las leyes en general tienen lo que se llama el efecto novedad. El efecto novedad puede generar o incremento o descenso en la mortalidad y en las lesiones en el tránsito. Un año después de una ley, si no ha sido aplicada al control policial, si esa ley no ha sido aplicada, entonces no se tiene resultados positivos. Otro tema que también tiene que ver con eso es el apoyo político. Cuando los presidentes de la República, cuando la agenda de la seguridad vial está en las casas presidenciales, realmente tenemos efecto. Y yo voy al ejemplo de Costa Rica. 3 periodos presidenciales en Costa Rica, en donde los presidentes tomaron el tema, tuvimos realmente efectos importantes. Inclusive hasta nos dieron un premio internacional con el tema del uso del cinturón de seguridad. Pero vean, por ejemplo, yo no sé si están viendo mi cursor, qué es lo que ocurre cuando metimos 300 policías de tránsito a la carretera. Y eso me hace pensar en lo que me dijo Pere Navarro hace años cuando iniciaba, que le preguntaba a Pere, ¿cuál fue uno de los factores de éxito en España? Y me dijo, metí 1.300 policías a la carretera. Entonces, una ley con dientes, una ley que la población sienta que es disuasiva, que la muerde, que los muerde realmente. Vean que no estamos hablando de infraestructura, no estamos hablando de sistema de vehículos, no estamos hablando de licencias, estamos hablando de policías en carretera, estamos hablando de leyes con dientes. Pero vean qué pasa en Costa Rica, qué interesante. La Sala Constitucional se le ocurrió que la ley 8696 era muy fuerte y que tenía multas muy altas. Entonces, constitucionalmente decidieron eliminar y suspender lo que eran el control de velocidad, lo que era el control de alcohol, todo lo que fue controles temerarios fueron debidamente, inclusive el sistema de control automatizada de velocidad fueron eliminados por la Sala Constitucional, y eso realmente tiene un efecto importante en la ley. O sea, le quitaron los dientes a la ley y efectivamente vemos cómo se refleja en un incremento sostenido. El otro tema, en ese cuarto, en la última década, la última parte de la década, nos encontramos una administración
en que cuando llegamos a hablar de los muertos a la casa presidencial, el ministro de la presidencia nos dijo, por favor, con los muertos a otro lado porque se le pegan al presidente. Y eso fue totalmente monstruoso porque, como ven, tuvimos 4 años de incremento en la mortalidad en cuestiones de tránsito. Pero además, ¿qué hicimos? Bueno, cambiamos el paradigma de la vigilancia policial enfocada a factores de riesgo. La policía en Costa Rica está en el sector transporte, pero tiene carácter policial, carácter punitivo. Hay un sistema de campañas realmente importantes, pero bueno, en cuanto a factores de riesgo, nosotros digamos que tenemos un problema, pero no es tan grave. Y otro de los temas, que eso ya voy a lo coyuntural, es el tema de las motos. Las motos llegan para no irse nunca. Y aquí ya todo ese tema lo hablé con respecto a lo de las motos. Tenemos un proceso desordenado de urbanización importante. El 70% de la población en Costa Rica vive en ciudades. Eso configura, hay una migración hacia las ciudades y configura un ámbito de exposición al riesgo realmente importante. Aparecen las motos con un crecimiento exponencial. La evidencia científica endógena y contextualizada, a propósito de lo que decía el maestro, el doctor Montoro, tenemos evidencia, pero es evidencia construida en países y contextos desarrollados. Y mucha de esa evidencia, a la hora de ponerla en práctica en nuestros países, muestra realmente procesos digamos que no calzan. IRAP y todo este tipo de programas que hay actualmente, cuando los ponemos en práctica en nuestros países, no nos dan resultado. Bueno, la infraestructura sigue siendo un enfoque centrado en los vehículos, hay que darle capacidad a los vehículos y deja de lado usuarios altamente vulnerables. Y bueno, pues no se actualizó la cantidad de efectivos. Eso es un poco. El tema de las motos. El tema de las motos, en el marco del plan estratégico del decenio, hubo que incorporar un plan específico. Y vean ustedes que esa foto que hay ahí, que parecen hormigas, son motos detenidas. Sin embargo, las motos agarraron a América Latina comiendo elotes. A Costa Rica nos agarraron comiendo elotes, porque crecieron y se convirtieron realmente en una situación que no podemos decir que la moto es un problema. La moto es una solución en el desplazamiento de la gente. La factura petrolera, la accesibilidad de las motos, pero bueno, el sistema de formación y evaluación de conductores no está preparado precisamente para evaluar y para formar. Una cosa es evaluar un conductor y otra cosa es evaluar un motociclista, y son dos situaciones que generaron o es un factor coyuntural que generó una distorsión en lo que es el proceso para abordar el tema de la seguridad vial. Al inicio de la década se formó una coalición, una famosa coalición multisectorial, que era de lo que recomendaba el decenio de acción, y sin embargo ese colectivo terminó siendo un colectivo de muy buena voluntad, porque cuando los actores multisectoriales no incorporan sobre una misma visión, sobre una misma línea, con recursos comprometidos en sus presupuestos, realmente es un canto a la bandera. Es gente que se reúne, que opina, pero no pasa nada. Y otra de las grandes debilidades que tuvimos nosotros es que el plan, si bien es un plan formulado técnicamente, no es un plan nacional, sino es un plan institucional. Es un plan que lanza el Ministerio de Planificación, nos da equivocadamente la competencia y la responsabilidad sobre la reducción de la tasa de mortalidad. Sin embargo, sabemos que la reducción de una tasa de mortalidad pasa por un abordaje multisectorial en donde hay múltiples actores institucionales, sociedad civil, la prensa, los políticos, las universidades, que tienen esa responsabilidad compartida, que es uno de los enfoques que realmente han demostrado ser efectivos. En nuestro caso no fue efectivo. El tema de la multisectorialidad todavía no la logramos consolidar alrededor de un instrumento gerencial, un instrumento de planificación
que es el Plan Nacional del Decenio de Acción. Se quedó como un documento meramente en el cual el Consejo de Seguridad Vial y sus unidades ejecutoras le rinden cuentas, pero no está articulado, no está posicionado. Y siguen siendo una buena ley con dientes y una policía en la calle controlando con campañas muy fuertes lo que viene en nuestro país a mejorar un poco el tema. Pero bueno, ¿cómo estamos 10 años después? Bueno, ahí la gráfica es la misma sobre la tasa de mortalidad, pero sobre solo la década. Vean que llegamos a tener en el 2016 una tasa de 10.8, o sea, más bien fuimos como el cangrejo, nos fuimos para atrás. Tuvimos una gestión presidencial totalmente ayuna, no hubo un apoyo político decidido, comprometido a las acciones, no articula ese liderazgo. Y vean ustedes, eso se reproduce a nivel global. Cuando fuimos a Estocolmo, no había, salvo en la parte de inauguración que estuvo el rey de Suecia, no hubo un solo presidente de la República. Los presidentes de la República no tienen el tema en la agenda. Tuvimos ministros, pero no tuvimos presidentes de la República. Y eso realmente es una de las grandes debilidades porque no hemos logrado colocar el tema en la agenda. Y vean ustedes la pandemia, todo lo que nos ha enseñado sobre la multisectorialidad, sobre el manejo de los factores de riesgo, sobre la educación a la población, pero la hemos educado en un tema que realmente no produce tanta mortalidad como le está produciendo los accidentes de tránsito y desde hace muchos años. Entonces, vean, si bien desde el 2016 venimos en una baja importante y posiblemente que va a estar sesgada la baja en el año 2020 por la pandemia, pues vamos a terminar maravillosos, pero bueno, con que terminemos abajo de la tasa de referencia, que era de 16, entonces podemos decir que avanzamos un poco, pero en realidad hay que ser realista, hay que ser realista. Un plan del decenio que define una tasa o un grupo en contextos desarrollados que no incorpora la latinoamericanidad, no nos incorpora nuestra cultura, la población que se muere en Costa Rica se muere y es en la mayoría de los países entre los 18 y los 29 años. Una población masculina, tenemos un problema de hombres, pero no hemos abordado, uno, que el vehículo sigue siendo un símbolo de estatus en el imaginario de la población y que la masculinidad tóxica es en ese grupo etario de la población es algo que no lo hemos abordado desde esa perspectiva y sigue siendo el comportamiento masculino, una masculinidad totalmente tóxica la que contribuye al aumento y a la aparición de factores y comportamientos de alto riesgo. Roy, te quedan 5. Listo, ahí voy ya. Para el próximo decenio, ¿qué tenemos? Bueno, número 2, tenemos que cambiar el marco conceptual de referencia, vamos hacia sistema seguro, en donde se privilegian fundamentalmente la tolerancia del ser humano. Vamos a poner al ser humano, el ser humano se equivoca y el ser humano es altamente vulnerable. Los objetivos del desarrollo sostenible, ya el doctor Cervantes los planteó, y la pirámide de riesgo, es que hay otra pirámide, que es la pirámide que habla sobre el tema de las emisiones, sobre el tema de la sustentabilidad, pero la pirámide del riesgo y de la vulnerabilidad sube a las motos. Las motos han estado desaparecidas y tiene que ser un actor que realmente se visibilice y se actúe con él, porque no lo vamos a quitar, ellos llegaron para quedarse. Entonces hay que verlo como un actor, ya no solo pasar del carrocentrismo al motocentrismo, sino más bien verlo integral, en donde todos tienen que compartir un espacio en las vías. La movilidad segura debe ser estar en la agenda de la política nacional. La movilidad segura en todas las agendas. El tema de la seguridad vial, el tema de la movilidad es un tema privilegiado de una élite de técnicos y a veces medio político-técnicos que entienden y medio entienden lo que es el tema de la movilidad urbana sostenible, de la movilidad segura, pero la población no lo entiende, la población no comprende de qué le estamos hablando. Y yo creo que eso es precisamente que debemos de incorporar con metodologías participativas, disminuir la brecha de la inequidad en la escolaridad
y hablar de que la movilidad segura tiene que estar en todas las agendas, en salud, en educación, en seguridad pública, en la población, en la sociedad civil. Esto debe ser un elemento fundamental. Hay que devolverle los dientes a la ley en la nueva década. Fortalecer los controles de la policía de tránsito y fortalecer a la misma policía. Costa Rica no tiene un problema de dinero, bueno, hasta el momento. Nosotros no tenemos problema de recursos, lo que tenemos un problema es efectivamente de alinear, de multisectorialidad, y eso tiene mucho que ver con la cultura del costarricense. Replantear el proceso. La Carta Iberoamericana de Seguridad Vial en licencias de conducir pone a Costa Rica como de los países de punta. Sin embargo, sí, por proceso sí, pero por contenido no, y ese es uno de los grandes desafíos. Tenemos que actualizar de acuerdo a las nuevas tendencias, a las nuevas realidades, y eso es un proceso en que ya estamos trabajando, en que haya manuales para motos, en que haya formadores para motos, pero además que el conductor esté inscrito en un sistema y no solo que reciba ingeniería de tránsito básica, legislación básica y el tema de mecánica básica. Debe conocer que es un actor en un sistema multimodal y que él debe moverse y que hay peatones y que hay ciclistas y que unos tienen mayor vulnerabilidad que otros. La movilidad segura en todos los proyectos de infraestructura. Claro, tenemos un decreto que obliga a todos los proyectos de infraestructura a incorporar, ahora sí, auditorías de seguridad vial integral, ya no solo de seguridad vial, sino también de movilidad. O sea, vamos a visibilizar en esos estudios, en esas evaluaciones también lo que es la parte de la movilidad y no solo la seguridad vial. El programa de gestión de la velocidad, si no gestionamos la velocidad, no pasa nada tampoco. La velocidad está detrás de mucha de la mortalidad. Tenemos casi 18 años de tener un sistema de inspección técnica vehicular en Costa Rica y ahora toca modernizarlo. Hay un nuevo concurso en el cual se va a licitar el sistema para que haya nuevos operadores, pero realmente ha sido lo que yo llamo un sistema de vigilancia epidemiológica de la salud del estado de los vehículos. El sistema de inspección técnica nos da una visión de cuál es el estado de salud, de cuáles son nuestros vehículos más riesgosos y cómo se debe ir rejuveneciendo esa flota vehicular. Ya es parte de la cultura del costarricense llevar a la inspección técnica vehicular su vehículo. La regulación en el trabajo de la moto, la modernización del transporte público multimodal, ya estamos en ese proceso, en la infraestructura de movilidad activa y segura, pero conectada. Ya no solo pensamos ni el bicicentrismo, ni el motocentrismo, ni el carrocentrismo, ni el peatonismo. Vamos todos pensando en que realmente el ser humano es el que se mueve, el que se desplaza la carga, y tenemos que ya no reaccionar a los lesionados y a los muertos, sino que tenemos que ser proactivos y hacer propuestas de que los desplazamientos de la gente sean seguras, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su grupo etario, de acuerdo a su situación de accesibilidad. Tenemos que considerarla y ya no solo pensar en reaccionar ante muertos y lesionados. La reformulación del Programa Nacional de Motociclistas, cometimos el mismo error que en el plan estratégico del decenio. Nos llevamos por una metodología que los organismos a veces internacionales, eso va a ser un tema de evaluación importante, cuál va a ser el rol cuál ha sido el rol en el decenio de los organismos internacionales, si realmente han contribuido o realmente no han contribuido para nada y han colocado fondos que no han servido para nada. Y bien decía Corina, se puso mucho dinero, igual que las organizaciones sociales en el tema de la pobreza. Hay millones de millones que se distribuyen, pero la pobreza sigue peor todavía. Igualmente en seguridad vial. La aplicación de sistemas inteligentes en el control y la gestión del tránsito, eso es fundamental. Hay que entrar en la era de los ITS y desarrollar un sistema integrado prehospitalario y hospitalario. En Costa Rica el 50% de los muertos mueren camino al hospital o dentro del hospital, y eso no puede ser. Esto no puede ser, y eso hay que intervenirlo en una forma decidida. Y muchas gracias a todos y Dios los bendiga. Gracias, Roy. Muy interesante todo. Para la gente que nos ha escrito, que si hay posibilidades de hacer preguntas, sí hay posibilidades de hacer preguntas. Pero yo quiero iniciar con dos, Roy. La primera, tú en algún momento nos decías, nosotros cambiamos nuestro plan de seguridad vial a un tema más sencillo, a un tema que
que se bajara una serie de tareas que habían, que a veces ponemos muchas cosas en nuestros planes y cómo los volvemos tan finos para poderlo hacer, eso uno. Y lo segundo, para nosotros y nuestra cultura latinoamericana, estamos de acuerdo en todo el tema de que el ser humano tiene que ser el centro de la política, claramente no el vehículo, no la infraestructura, y que hay que tener en cuenta pues dos temas fundamentales, que es frágil y que comete errores. Pero cómo en nuestro ambiente latinoamericano definir o trabajar la diferencia mejor entre el error y el actuar temerariamente. Yo creo que es un tema muy importante para articular, y con tu experiencia, ¿qué podríamos ver y plantear desde el punto de vista de América Latina? Ya que decías al comienzo que evidentemente las políticas han sido trabajadas desde los países desarrollados y no tenidos en cuenta nuestras culturas latinoamericanas. Tengo el micrófono, sí. ¿Me escuchan? Sí, Roy, adelante. Luis, eso que estás planteando realmente es más que desafiante. O sea, el marco conceptual habla de que debemos de responder al error humano y por otra parte tenemos comportamientos temerarios muy propios de la cultura latinoamericana. Uno de los aspectos al cual nosotros llegamos a la conclusión, a efectos de concretar, es que deberíamos alfabetizar a la población vulnerable. En Costa Rica, por ejemplo, en motos, el perfil que se tiene, más del 50% de los que mueren o se lesionan en las carreteras son motociclistas que tienen